Domitila y la... Para ti, hijito, que no tienes vereda. Sale pollada con aguadito. Sale pollada con aguadito. Bueno, fuerte los aplausos, chicos, para esta gente. Chacalón, yo te la creo. Un gran abrazo, jovencitos, a todos ustedes. Espero que estén muy, pero muy bien. Espero que estén de lo mejor. Tengo que parar así abruptamente la música porque si no, nos va a caer el copyright y va a tener inconvenientes para subir el video el joven André. Ahí está. Bien, chicos. Ahí estamos. Una feliz mañana para todos ustedes. Un gran abrazo. Edinson, Dios mío, está pensando. ¿Qué fue? Dice que siga la música. Lamentablemente me encantaría que fuese así, pero tenemos que comenzar con el trabajo y tenemos que seguir con todo. Bien, muchachos, luego de semanas realmente en cierto modo turbulentas, en angustia, esperemos que todo obviamente vaya de la mejor forma y enfocándonos de forma más directa ya ahora al examen, sin distractores que podían haber. Bien, chicos, a ver. Reiterarte, es importante la práctica. En todos estos días, bueno, en estas últimas clases hemos recaído mucho en la forma cómo se ampara el texto, cómo se llega al texto justamente, cómo desarrollamos el texto y la parte teórica. Si es que hay alguna parte en la cual ustedes tienen dudas, preguntas, algo no les ha quedado claro, por favor, avisen, comenten, digan, indiquen, ¿ok? Porque si no, ¿cómo puedo ayudarte? No hay forma, no hay forma. ¿Ok? Ya, muchachos. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dijo un ciego. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ya. Veamos. Acá. El nacimiento de Escocia. Recordemos que siempre para poder trabajar este tipo de ejercicios yo debo buscar las referencias o conectores que me permitirían indicar de que una idea anteceda a la otra. El famoso emparejamiento, ¿no? De eso hemos hablado ya anteriormente. Dice que San Columbano emprendió la evangelización de Escocia en 563, ya. Eso habla de un personaje, la información está suelta, no sabemos si es netamente el nacimiento de Escocia. En el siglo I después de Cristo, ahora, si dice siglo I después de Cristo, estamos hablando de los primeros 100 años. Los romanos emprendieron la conquista de Escocia, ocupada entonces por los pictos, ya. Entre 1005 y 1034, Malcolm logró la unidad de Escocia. Ya, entonces, se tendría que entender que luego de la 1 viene la 3, por una cuestión de tiempo, de cronología, ¿cierto? Ya. Luego, entre los siglos 4 y 5, los bretones los establecieron en el país y a los pictos, ya. Cuando hablamos del siglo IV, estamos hablando del 300 al 399, ¿no? Y el siglo V, del 400 al 499. En el siglo VIII, los escandinavos colonizaron el norte. Bien. Entonces, una cosa, la 3 va al último. La 3 necesariamente tiene que ir al último, ¿cierto? Ya. Por antigüedad, por una cuestión de prevalencia, debería comenzar con la 2. ¿Cierto? Ya. De la 2, en el siglo I, los romanos completaron la conquista de Escocia, ocupada entonces por los pictos. Ya, debería ser así. ¿Ok? Luego, luego, ¿cuál vendría a ser? De la 2, la 4, ¿cierto? De la 2 a la 4. Entre los siglos 4 y 5, los bretones y acá falta el otro dato, se establecieron el país y a los pictos. Ya. Por una cuestión de cronología, ojo, estoy tomando en cuenta eso. El hecho de que están dando como referencia fechas. Luego el pueblo debería venir a uno. San Columbano emprendió la revalorización de Escocia en 563. En el siglo VIII, los escandinavos colonizaron el norte. Y por último, la 3, ¿no? Entre 1505 y 1534. La clave sería por la cuestión netamente cronológica, por los tiempos que tenemos acá. A ver, ¿cuáles son esos tiempos? Ya, por si alguien no se ha dado cuenta. 1 antes de Cristo,
Luego está el siglo 4 y 5, el 563, el siglo 8 y por ende el último, el 1005 y el 1034. ¿Ok? Entonces, tomando en cuenta esa relación netamente del tiempo, ¿ok? Sería 2 4, ¿sí? 2 4 1 5 y 3. Profesor, buenos días. ¿Puede agrandar? Ah, ya no se ve. Ya. Ok, hija. Gracias por avisar, Lizo. Ok. Listo. A ver. Listo. A ver. Me avisa si se ve ahí, ¿ah? Si no hay ningún inconveniente. Bien, chicos. Ahora dice acá, oración eliminada. Recuerda que en oración eliminada tengo que suprimir, dejar de lado, omitir la información que no me es relevante, la información que no es trascendente, la información que no realmente es útil. ¿Ok? Ya, dice por acá, Max Planck fue un matemático y físico alemán. Primero el concepto de quién fue Max Planck. Dos, Max Planck fue premio Nobel de Física en 1918. Ya, ahora mira, fue característica. Fue característica. Otro, Planck fue el creador de la teoría cuántica basada en la discontinuidad de la energía radiante. Ahí está, muy bien. Otra particularidad del señor Planck. Sigamos por acá. Pero sigue hablando de Planck. La energía es, ahora ya el concepto es otro, pues hijo. Acá habla de la energía. Y la física moderna se enroló con los aportes de Planck. La última es una conclusión de lo que hemos leído, es cierto, de a partir de lo que se está hablando del señor Planck. Sin embargo, habla de Planck. En cambio, en la 4 habla de energía. Y ese tema que no estamos tocando en este instante. La clave sería la C. Como antes que tú, hubo otro. No, no. Sigamos. Eh, el Titicaca es un lago de América del Sur. Cierto es. Totalmente de acuerdo. Se ubica en el altiplano andino entre Bolivia y Perú. Ya. Acá ahora se ubica. Y siempre date cuenta acá, es importante entender los verbos que aparecen. Se ubica, es un lago, en fin. Están dando características del lago Titicaca. Ubicación, ¿cierto? Recibe el aporte de numerosos ríos como el Koala, el Ramis y el Suches, ¿no? Ya, perfecto. Recibe. Ahí está, guarda. Los Uros son un pueblo amerindio que habita. No, sean chistosos. Pues acá hablan de los Uros. Los Uros. Es cierto que habla de una relación, un vínculo que hay con el lago, pero habla de los habitantes en sí, no del lago en sí. Emisario es el río desaguadero que nace en el lago Titicaca. Ya. Uy, espérense un ratito. Y ahora sí. Entonces, ¿cuál no tendría que ver? Obviamente, aquel que no tiene que ver con la distribución geográfica incluso del lago Titicaca. Si lo quieres ver de otra forma, porque dice, profesor, pero también las 5 puede irse. Es cierto, de alguna otra forma también habla del río Desaguadero, pero es mucho más logrado mencionar de que los Uros es un pueblo aparte, es una cuestión netamente demográfica y más que el resto está hablando de una cuestión netamente con respecto al lago. Por ende, la clave sería la C. La C. Casita. Sigamos. Ya, acá. Una mañana un poco fría, ¿no? Un poco nublada para la ciudad capital. Sin embargo, que tu alegría nunca decaiga. Pese a lo complicado, lo difícil, lo adverso que puedas tener, siempre la actitud positiva. Eso tienes que mantenerlo. Y tratar de superar cada etapa que te pueda presentar, ¿no? Un fuerte abrazo acá, otra vez en esta hora de la mañana, acá de tu amigo, tu profesor, el profesor Martín Mucha. Sigamos, sigamos. Sí, sí, momento de la motivación. Así que no importa, hijito, hijita, que hayas descubierto que no solamente chatea por ti, contigo por Zoom, sino también por Meet y por toda plataforma vía y por haber, no importa, no importa. Hay que seguir, hay que seguir. Bien, jovencitos. En fin, en fin.
Y dice así. Según la naturaleza, las magnitudes pueden ser continuas y discontinuas. Ya, perfecto. Me motiva y después me destruye. Como debe ser, Vilmita, así debe ser. Esa es la ley de la vida. Acostúmbrate. A ver, entonces, reitero. Según la naturaleza, las magnitudes pueden ser continuas y discontinuas. Ya, perfecto. Habla del tema las magnitudes. O sea, el concepto que está desarrollado, las magnitudes. Claro. Buenos días, jovencito de la Torre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. A ver, luego. Las continuas, esa Vilmita, Dios mío, es su preferido. Dice. Un gran abrazo al joven de la Torre. Ya. Las continuas, que son un tipo de magnitud, son aquellas que, como la longitud y el volumen, dan idea de totalidad. Ya. Luego, también la superficie y el tiempo dan idea de totalidad y son magnitudes continuas. Ah, o sea, mira ya. Las continuas son, ya, acá. Primero te indica, ¿ya? O sea, mantiene esa idea. También es un conector de adición, ¿no? Un conector de información adicional. Y acá son magnitudes continuas. Lo continuo es lo que ocurre o se hace con perseverancia o con reiteración. Pero esa es una definición de lo que es lo continuo. Acá te están hablando de lo que es lo continuo. No te está hablando en sí del hecho de la magnitud continua. Las magnitudes discontinuas o discretas se refieren a las pluralidades de las cosas. Ya, esta es otra cosa, ya papá. Este es otro asunto, este es otro cantar. Por ende, nuestra clave será la C. Casita. Encontramos descendientes de los caníbales entre los nativos de Nueva Guinea. Ya, ok. Mira, encontramos descendientes de los caníbales entre los... Ya, perfecto. O sea, habla de quién que encontramos, primera persona. Encontramos, importante. ¿Qué ha encontrado? Ya. Eh, esto también debí resaltar. Y acá el concepto caníbales, ya. O sea, en esa población, en ese grupo. ¿Ok? Los caníbales son, acá hay definición de quiénes son salvajes, que se alimentan de carne humana. Ahora, dos cosas. O debo continuar hablando de este encuentro que hubo de los descendientes, o debo hablar de los caníbales. Porque, claro, en la primera oración está hablando de un encuentro, pero luego desarrolla la idea del caníbal. Es algo distinto. Para los caníbales, el ser conocido por un enemigo representa un gran honor. Ah, habla de una idea que tienen los caníbales. Ya. Los caníbales suponen que al ingerir carne humana asimilan las mejores cualidades de la víctima. Ah, caray. Ya. Actualmente la ciencia ha desbaratado prejuicios sobre algunos. A ver. Qué interesante ejercicio, ¿eh? Porque tanto la uno como la 5 habla del caníbal. Sin embargo, hay un aspecto interesante. Acá habla de que la ciencia ha desbaratado prejuicios. Ya. Esto lo voy a tomar como una particularidad. Si te menciona que la ciencia ha desbaratado prejuicios sobre algunos que se sobreentiende, se entendería que serían los caníbales. ¿Se dan cuenta? Pero ya no habla del caníbal en sí, sino habla incluso de otro tema totalmente distinto, diferente, que es una cuestión prejuiciosa. Ahora, yo no sé qué otros prejuicios pueden haber contra un caníbal. Es un ser que come carne humana. O sea, eh, quizás lo que pasa, ya entendí quizás el otro aspecto, siendo un poco más empáticos. Lo que pasa es que con lo que para ti puede ser una reverenda salvajada, como es justamente comer carne humana, y no estarías loco al afirmarlo, ¿qué pasa? La ciencia puede tener otro concepto. Claro, y está bien que hayan sido, y está bien que hayan sido justamente antropófagos, porque eso le permitió subsistir.
¿Te das cuenta? Es como decir, no, oye, que el león es malo. ¿Por qué es malo? Porque se come a los animalitos. No seas chistoso, pues, para que me entiendas. Por eso justamente me imagino que el artículo final. Actualmente la ciencia ha desbaratado prejuicios sobre algunos, pero el concepto que están desarrollando acá es el de prejuicio. Es el de prejuicio, elemento que no se vio antes en el texto. ¿Te das cuenta? No habla de ningún prejuicio. Te habla de característica. La uno incluso se puede tomar como un dato. ¿Te das cuenta? Un dato que te permite luego hablar de caníbal. Incluso sí se puede tomar en cuenta para poder eliminar la 5. La 5. ¿Sí? Perfecto. Ok. Ya. Bien. Ahora entramos. ¿En qué año estamos? Perdón, disculpe, chico, no me había fijado. ¿Qué año es? ¿Qué año es? Laralín, Laralán, Laralín, Laralán. 2014 uno. Ya, vamos para acá. Ya. Coincidentemente, ese es el examen, ¿no? Del 2014 uno. Coincidentemente. ¿Qué pasó de la torre? Profe, disculpe, en la 31 salió. La 31 no sé, hijo. En la 33 salió la 5. ¿La 31 cuál es? La 4. La C. Disculpe, profe, ¿y cuál es el motivo que... ¿En dónde? ¿Cuál de todas, hijo? Defínete, De la decídete. 31, profe? Es que ¿En estaba el dudando Auti, entre las... en el Auti Titicaca? Sí. Es que habla de los pueblos uros, es una población. El resto es un dato geográfico con respecto al lago Titicaca. Ok, profe, entiendo. Gracias por la aclaración. Ahí avanza. Sigamos. A ver, acá. Siempre con cariño, con amor, con cortesía. Siempre, siempre, siempre. A ver, ¿alguien más quiere preguntar? Pregunto, ¿alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más? ¿Ah? ¿Ah? Ah, ya. No, no, siempre es bueno preguntar, obviamente. Ah, ya, siempre es bueno preguntar, siempre es bueno saber. Profe control. Dice, a ver. Ya, vamos a ver. Me han mandado mi pastilla, mi narcótico. Sí, 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 sí. A ver, veamos acá. Cordy, la encuesta. Ah, no sé, chiste. Ah, ya. Ah, con amenaza es. Ya, ya, ya. Excelente. Un sedante. A ver. Sigamos. A ver. El verbo enseñar en chino es yao shu, que literalmente, o sea, tal cual, significa enseñar el libro. Ya. Se está hablando acá de este, ¿no? El verbo enseñar, ¿no? El verbo enseñar. De esta situación te está hablando. Verbo enseñar. ¿Ok? Que esto traducido es yaoshu. ¿Ya? Significa enseñar el libro. ¿Ya? Tanto el profesor dice tanto. Si ustedes dicen, si el texto te dice tanto, ¿qué indica esto? O sea, para uno y para otro. O sea, tomando en cuenta cualquier situación, tanto el profesor como el libro, tanto como eso. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué me menciona eso? Porque es necesario. Tú no lees por leer. Tú tienes que establecer los vínculos que hay justamente tanto el profesor como el libro, o sea, ambos, se consideran fuentes de conocimiento, o sea, ambos, con autoridad, como, otro conector, como las reglas gramaticales. O sea, mira, en este instante, si lo estoy colocando de otro color es para que también lo entiendas, es importante, es trascendente el uso de estos elementos, ¿sí?
dentro de la coherencia y el desarrollo del texto. Porque está hablando justamente de quién, del libro y del profesor. Ahora, dice, tanto el profesor como el libro se consideran fuentes de conocimiento con autoridad, como las reglas gramaticales, obviamente, la explicación de significados o la selección de lo que se debe aprender. O sea, todo ello, o sea, esto que es algo elemental, todo esto que estoy en este instante resaltando, pero no lo voy a marcar para evitar tanta marca por todo lado, ¿ya? Todo ello es gracias a eso, es un comparativo, o sea, tiene esa situación de autoridad. Este aprendizaje, ¿cuál es el aprendizaje? Ahora, yo quiero saber cuál es el aprendizaje que está hablando. ¿Cuál es? El enseñar por el libro, el tener al profesor como máxima autoridad, tendrá lugar mediante la dedicación y sacrificio. O sea, ¿cómo se manifiesta? Se va a dar prestando gran atención a los textos y memorizando el vocabulario. Ah, ya. Entonces, profe, mantiene la idea de la preponderancia, de la trascendencia del libro. Correcto. Así es Pepe Lucho. Así es Masturbino. Ahora, este modelo de aprendizaje, el cual toma en cuenta lo que diga el libro, el cual toma en cuenta lo que menciona el texto, tanto la prestar atención a los textos y memorizando el vocabulario, ya, esto que estoy resaltando en este instante, ya, ese es el modelo. Está basado en su mayor parte en la transmisión de conocimientos, claro, y tiene una larga historia cultural en China. Es decir, que esta forma de enseñar viene de bastante tiempo atrás. Tiene su origen en las enseñanzas de Confucio y presenta gran influencia hoy en día. Es decir, donde se gesta, toma en cuenta Confucio, ¿no? Y presenta gran influencia hoy en día. Una consulta, ¿esto significa que se sigue ejecutando, sí o no? Dígame solamente eso. Profe. ¿No? ¿Sí? Dime, Sí. ¿cómo sabes? Porque dice gran influencia. Si menciona gran influencia es que de una manera u otra ha afectado, ha tomado en cuenta eso, ¿cierto? Ya, vas entendiendo, ¿no? Perfecto. Oye, ya. Últimamente, o sea, recientemente, hace poco, no hace mucho, vamos a tener aquí en cuenta el conector. Esta cultura, ¿se entiende qué cultura? La China, esta cultura del aprendizaje, perdón, esta cultura del aprendizaje se refiere a lo que acabamos de ver, ¿no? El hecho del memorismo y el texto, ya, ha ido cambiando en parte, o sea, no totalmente. Cuando dice en parte, no significa que sea totalmente. Cuidado. Debido al desarrollo general de los ámbitos social y económico. O sea, ha habido una influencia de ese tipo. Y en parte, a ver, ya, en parte y en parte, o sea, repito, hay que ser bastante hábiles para saber la información. En parte por el desarrollo económico y por la influencia de los enfoques comunicativos para la enseñanza de idiomas. O sea, por un lado tienes el desarrollo económico, la cuestión económica, y por otro, la enseñanza de un idioma. Para muchos profesores chinos, el término Yaoshu se complementa, dice para muchos. Una consulta, ¿eso significa para todos, sí o no? No, No necesariamente, profe. pero para una mayoría sí. Eso sí. ¿Se dan Sí. cuenta? El término Yaoshu se complementa. Mira, término Yaoshu. Mira acá, mira acá. Sí, con C, con Y, Dios mío, la salvajada. Y a ver. Complementa con uno más humanístico. Yurren. A Caracas. Entonces, el Yurren es otro concepto ya. Profe, cuando dice enfoques comunicativos, ¿Cómo? cuando dice influencia de los enfoques comunicativos, profe, ¿eso se refiere al modo de enseñar? No, pero ¿qué te dice acá? Por la influencia de los enfoques comunicativos en la enseñanza de idiomas. O sea, ¿qué tipo de enfoque comunicativo hay? O sea, si utilizas un tipo de enseñanza pragmática, si usas constructivismo, depende de eso.
Ese es un enfoque, comunicativo que tiene que ver con educación. Ahora, porque incluso si lo quieres ver de otra forma, el enfoque comunicativo será entonces lo que necesitan para comunicarse. Si lo quieres ver de una forma más sencilla, ¿no? Pues la influencia de los enfoques comunicativos en la enseñanza de idiomas. O sea, qué importante es el idioma para poder comunicarse. Si lo quieres ver así directamente. ¿Ok? Ahora, entonces estamos en el Yurren, ¿no? Cultivar a la persona. Se entiende como cultivar a la persona el hecho de enseñarla, guiarla, ¿cierto? Complementarla. Y por eso es obviamente mucho más humanístico. Porque el anterior término, ¿cuál era? No era Yurren, ¿cuál era? ¿Te acuerdas? Yaoshu era enseñar el libro. O sea, el conocimiento, darte el dato, full dato. ¿Ok? Ya. En cambio acá te dice cultivar a la persona. De este modo, así, el profesor se erige, cuando dice se erige, se construye, se eleva, ¿cierto? Como ejemplo moral. Entonces acá el profesor, en este punto, si antes ya tenía una importancia, ahora adquiere más todavía. Dice ejemplo moral, lo cual es bastante interesante, ¿no? Como modelo a imitar. Es que sí que el profesor es una persona carta cabal y se convierte, obviamente, en padre o amigo, dado que esto es lo que se considera de mayor importancia en las relaciones que forman a la persona. O sea, tanto la influencia paterna, tanto los lazos de amistad. Entonces, ahí cuando dice se erige es que se eleva la imagen del profesor. Muy bien. Vamos acá. El modelo de aprendizaje que se sigue en China actualmente es importante porque ahora tú tienes que ser juicioso, juiciosa para entender la trascendencia de este modelo de aprendizaje. ¿Por qué es importante? Porque ha ido cambiando y se ha modificado, pero no es lo mismo. Porque utiliza de igual manera al profesor y al libro. Porque incluso, No. mira, la pregunta es actualmente. O sea, hoy por hoy. Tiene una larga historia cultural. Primero, utiliza de igual manera al profesor y al libro. Es que actualmente ya no. Actualmente ya está tomando en cuenta más la influencia del profesor. Tiene una larga historia cultural. Podría ser, sin embargo, eso no indicaría una importancia directa. Es integral y considera aspectos educativos básicos. A ver, ¿qué significa integral? Integral obviamente viene que integra, que une, que relaciona, total, exacto, así es, que totaliza. Y cuando dice que considera aspectos educativos básicos, es que tomará en cuenta aquello elemental, sustancial que se requiere. La D es un parafraseo de lo que estamos leyendo. No es literal, no es literal, pero está muy cercano a lo que el autor ha desarrollado. Porque incluso nos pregunta la importancia. Yo me fijo acá que la trascendencia, ¿cierto? Ha dado cuenta de esa variación. Sigue la esencia de Confucio. No. Clave dedo. Profe, pero integral también es algo como educativo, cuando dicen esa persona es íntegra. Ese es otro aspecto, hijo. Integral es total. Si tú tienes que analizar una palabra, no lo analizas, por ejemplo, yo no voy a analizar una palabra en el contexto médico, en el contexto legal. ¿Te das cuenta? Si yo me refiero a integral, me estoy basando en ese texto, no lo que dijo Pepito, Juancito o lo que tú digas, porque me importan 3 kilos de reverenda verdura. Perdón, no hace falta, no hace falta. O sea, lo que se necesita es analizar la palabrita dentro del hecho. Por ejemplo, si es integral, mi estimado joven de la torre, la torre Senpai, será una cuestión total. Y saca, ¿te acuerdas que tú preguntabas hace un rato aspectos educativos básicos? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está.
Acá está. Cuando dice influencia, la influencia de los enfoques comunicativos en la ciencia de idiomas, acá, de una forma indirecta, te habla de este concepto. ¿Dónde está? Acá. Aspectos educativos básicos. ¿Qué entiendes por básicos? ¿Qué entienden por básicos? Les voy a preguntar a todos. ¿Qué entienden por básicos? ¿Elementales o trascendentales? Elementales, profe. O Es que sea es lo que, mismo, es que es lo mismo. Elemental o trascendental es lo esencial. Y si digo básico, no, pero a veces, ¿qué pasa, no? No, ese juguete, no, cuando vas a comprar, por ejemplo, un juguete, no, esos juguetes son básicos. ¿Por qué son básicos? Son simples. Hay otro concepto de la palabra básico que lo entiende como simple. No lo vayas a entender como simple, por si acaso. Algunos jóvenes quizás por eso ven la duda de la alternativa de, porque básico, profe, pero básico es algo simple. No. Algo, aspectos objetivos básicos significa elementales, importantes, trascendentales. A eso se refiere. ¿Sí? Y esta expresión permitiría integrar lo que el autor ha estado desarrollando anteriormente. ¿Me entiendes? ¿Sí? sí, profe, sí lo entiendo. Listo, muy bien, la torre, excelente, hijo. Ahora, el título del texto debe ser, ¿cómo debe ser? Primero, cuidado con los elementos que vas a tomar en cuenta. Debe tener ese título el concepto que se repite. O sea, los Nada, conceptos de educación tienen que estar. A ver, el proceso de enseñanza-aprendizaje en China, la influencia del profesor en el alumno chino, solamente se enfocaría en eso. El Yaishu y el Yurren en la China progresista, eh, la evolución de Yaoshu en la antigua China, los enfoques comunicativos en la enseñanza. No, pues, si yo marco la E, solamente hablo de idiomas. Si yo marco la E, solo marco idiomas, nada más. Ahora, dice acá, la evolución de Yaoshu. ¿Dónde dice que hay una evolución? Acá hay un complemento. No hay evolución. ¿Qué será Pokémon? Así, ¿qué cosa? Luego, no mentira, una bromita, Vilmita. Luego, el Yaoshu y el Yurren en la China progresista. ¿Qué significa progresista? Momento. Que progresa, que mejora, que busca. No hay que, por si acaso, lo que pasa es que el término progresista se ha satanizado por, por las ideas, porque, bueno, muchos jóvenes o personas de tendencia de política de izquierda se les considera progres, los famosos progres, ¿no? Ya, entonces, pero no significa, ¿cierto? Pero progresista es que, claro, que busca el progreso, ¿ok? Claro, es una persona que busca justamente algo mejor, ¿ok? Incluso le asignan así un partido progresista, ¿cierto? Claro, es un contexto, es un contexto netamente político. Sin embargo, en el contexto se llama una mejora. La influencia del profesor en el alumno chino, o sea, solamente eso, solamente el profesor. Ahora, y ya me dices, el proceso de enseñanza-aprendizaje en China, ¿cuál sería la diferencia entre marcar avión y casa? claro que en la C, profe, solo te habla de los dos términos en chino elementales, ¿no? O sea, la Es enseñanza que a través del justamente de eso libro. está hablando, pues, o sea, justamente de estos dos elementos es que está hablando, del Yaoshu tradicional y el Yurren, que es obviamente complementado. Acá te habla de un proceso de enseñanza-aprendizaje en China. El detalle es que si yo digo el proceso de enseñanza-aprendizaje en China, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué proceso? ¿Estamos hablando del proceso que tiene históricamente o estamos hablando del proceso de la enseñanza en sí? La educación es un proceso, ¿se dan cuenta? Entonces, ¿de qué estamos hablando? De todo lo que es educación, de todo lo que es educación, ¿cierto? A ver, No, profe, de no, la cultura de aprendizaje. ya primero voy a descartar también la B, ¿ya? Descarto la B para que no nos distraiga. Esperen un ratito. Ya, listo. A ver, lo siguiente. Aide tiene un buen punto.
como evolución de la enseñanza y es que podría ser tomado en cuenta así. Entonces, como el término progresista, acá mi única salvedad es que justamente acá esté usándose el término progresista. Mi única observación. ¿Por qué? Porque si no, no sé si el autor o les está poniendo el título de una cuestión progresista, de acuerdo al progreso, a la mejora, o está tomando en cuenta el progresista con respecto a una tendencia política. Esa es la única observación que tengo con respecto a la alternativa C. Como Por- política, profe. a ver, hace un rato te decía que hay políticos progres que se les conoce de esa forma. ¿No me has escuchado? Usted dijo que se ha satanizado el término. Por eso te digo. O sea, se ha satanizado como si fuera una tendencia netamente a algo negativo por las ideas de izquierda. A eso voy. Pero en este Eh, contexto, profe, por eso te estoy preguntando, ¿cómo qué queda el término? Si está hablando justamente de una situación del progresista para aquel que... vamos a hacer algo más elemental, algo mucho más sustancioso. A ver, primero, te pido un título. Si te pido un título, ¿qué vas a necesitar? La frase que mejor resuma el texto. O sea, lo que tú vas a tener que buscar es una expresión, es una frase nominal quizás, la cual, ¿cierto?, te indique de forma mucho más exacta y precisa de qué se está hablando, cuál es el punto, en fin. Ojo, los títulos por si acaso no tienen verbo. Por lo tanto, tiene que ser una mención del concepto más importante. Entonces, me están hablando del proceso de enseñanza-aprendizaje en China, me están hablando de cómo enseñan, dice, por eso dice cómo enseñan, o me están hablando de Yaishu y el Yurren en la China progresista. Ahora, yo entiendo perfectamente la confusión porque ambos términos podrían encajar, pero tiene que haber una diferencia. Tiene que haber una diferencia. Fíjate nada más. Empezó hablando de Yaishu, de la importancia del libro, lo trascendental del libro. Esto justamente que se complementa con una influencia de años, ¿cierto? Este modelo de aprendizaje, acá vamos a ver acá, este modelo de aprendizaje está basado en su mayor parte en la visión de conocimientos. Tiene su origen, ya. Esta cultura del aprendizaje, ahora habla de cultura del aprendizaje, o sea, cómo se enseña, cómo se da, ¿ok? Ha desarrollado. Miren, no estoy inventándolo, ahí estaba. Acá está. Debido al desarrollo de los hábitos por la influencia de los enfoques comunicativos. Para muchos chinos, el Yaoshu se complementa ya con la cultura, en fin, como modelo a imitar, y este modelo a imitar no es el modelo netamente educativo, sino es el modelo que se tiene del profesor. Entonces, ¿eso qué sería? El proceso de enseñanza-aprendizaje en China o el Yaishu y el Yurren en la China progresista. casa, profe, porque te habla de modelos de aprendizaje, o sea, en específico. Pero si acá yo veo proceso de enseñanza-aprendizaje acá arriba, en la, ¿dónde te dice acá la C? No, yo me inclino por la C porque ahí te habla de modelos de aprendizaje, acerca del Yaishu y el Yurren. Pero te vuelvo a decir, el Yaishu es una frase que refleja el texto. Lo que hace la C es sugerirte. La diferencia entre la C y la A es que la C sugiere esto. Pero cuando tú comienzas a leer, se está hablando de un ámbito de una cuestión educativa. Es cierto que estos elementos, tanto Yashu y Yurren, son elementales, ¿cierto? Sí, sí, totalmente de acuerdo, Fiorella. Sería algo general, pero el detalle es lo siguiente, que tiene los conceptos generales dentro, porque ahora término proceso no se entiende solamente a cómo se enseña, sino cómo también puede, como bien dice Aire por acá, la perspectiva que ella tuvo como la evolución que se dio. Entonces, ahí habría una diferencia. Porque acá hay otro detalle, y vuelvo a indicarlo. Acá el término progresista está colocado de una forma que se da una doble interpretación. Si como bien dice De la Torre, si tomamos en cuenta el texto, solamente el texto, sin tomar en cuenta ningún matiz ni diferencia, podría encajar perfectamente.
Pero hay un detalle. Yo leo el título, pero no leo de esto solamente no está enfocándose, pues. Si yo leo el título me refleja de lo que se va a tratar en el texto. ¿Me entienden? Y si yo empiezo a leer, veo un proceso de enseñanza-aprendizaje en China. ¿Por qué? Porque incluso en el proceso que pasó, fueron cambiando de una idea a otra, de una tendencia a otra, fueron tomando en cuenta incluso un tipo de pensamiento, luego adoptaron otro. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es la diferencia entre la A y la C. Esa es la gran diferencia. Por esa razón, ahorita chicos, disculpen la bulla. Ya. Sí, profe, tiene razón. Eh, Esos solo son complementos, o sea, como que modelos de aprendizaje, se podría decir, ¿no? ¿Cómo, cómo? Y además habla de los profesores también. Pero, a ver, pero de la torre, en la A no habla de profesor. No, 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 pero también es un modelo de aprendizaje, ¿no? El profesor. No, no, pero eso no te estoy preguntando. Te estoy preguntando por el título. Si tú tienes que colocar un título, ya, si te dicen, a ver, el título de la obra es 100 años de soledad, como ejemplo, un ejemplo de una obra literaria, por ejemplo, ¿sí? ¿De qué vamos a hablar? De los 100 años de soledad, va a discurrir esa historia. Si yo digo Yai Shu y en la China progresista, ¿está desarrollando exactamente esto? Lo enfoca, profe, en el texto, pero específicamente Exacto, no habla de eso. exacto, exacto. El Yaishu y el Yuren, correcto, por eso date cuenta, por eso la duda, porque en esto lo enfoca, pero son los conceptos. El problema está cuando dice en la China progresista. El detalle está en que un título no puede tener ese tipo de características. En la China moderna, en la China actual, en la China contemporánea, perfecto. Pero si yo uso el término progresista, estoy tomando un matiz político, ¿me entiendes? Ese es el pequeño pero significativo detalle. Porque tomará en cuenta la idea, ahora, pero es profundo, ¿por qué? O sea, no entiendo. O sea, ¿dónde está la profundidad? En el término, profe, en ese término. Ya, pero en la profundidad de ese término, ¿qué pasa con la profundidad de ese término? No, que es algo más general, o sea, algo más extenso, ¿me entiendes? Pero ese es el detalle, pues, pero el texto tiene que especificar. Hace un rato acá me preguntaban, Fiorella, por ejemplo, profesor Lano sería muy más general, pero ¿de qué estamos hablando? Pues, ¿estamos hablando de un proceso de enseñanza-aprendizaje en China o estamos hablando de Yu Shen y el Yu Ren en la China progresista? Te va a parecer muy igual porque estás dejando quizás pasar por alto el concepto progresista. Y lo estás tomando como progreso solamente, nada más. ¿Te das cuenta? En cambio, viste acá proceso. Cuando habla de un proceso de enseñanza-aprendizaje en China, en cómo se está dando, cómo se ha dado, cómo se efectúa, por esa misma generalidad permite hablar desde la aparición de de Yao Shu a Yu Ren. La mención de Yao Shu y Yu Ren son los elementos que han permitido hablar de qué? Modelo de aprendizaje. O sea, justamente por eso hace un momento volví al texto para indicarles modelo de aprendizaje, cultura de aprendizaje. O sea, son elementos que han dado ese modelo de aprendizaje. Y esa es la diferencia con hablar de solamente Yaishu y Ren. Son lo que han tenido en cuenta para desarrollar ese modelo de enseñanza, ese trabajo de enseñanza. Entonces, no significa, por si acaso, que no tenga relevancia, no estoy ni siquiera desmereciendo los dos conceptos, no. Lo que estoy indicando es que estos elementos, que tanto son el Yaishu y el Yurren, ¿sí? Se complementan. La C sería como la idea principal. Aún así, Aide, no creo que sea la idea principal. No considero. Porque, vuelvo a indicar, el término progresista está de una forma mal colocada. Está mal colocada. Porque da una doble interpretación. Eso se llama anfibología. Ya, no lo quieren ver como yo les estoy planteando y ahora véanlo como una cuestión semántica. Semánticamente, ¿cierto?
incluso contextualmente, ¿no? Tendríamos que tomar en cuenta la cuestión política, el término que está muy ligado a una cuestión netamente partidaria. Y por eso en su momento, cuando justamente me dijeron, por eso usted dice que lo han satanizado, y es que claro, porque obviamente hablar de progresismo es hablar de lo negativo, ¿ok? Y ese es el punto en cuestión. Dice acá, dicho de una persona, una colectividad con ideas avanzadas, con la actitud que esto entraña. Se decía de un partido liberal de España que tenía por miras principal el más rápido desenvolvimiento de los liberales, libertades públicas. Y luego menciona acá los progresistas pertenecientes relativos a este partido. Así es. Entonces, acá, mira, el segundo, eso justamente por esa razón yo les decía hace un rato que se ha satanizado. ¿Qué dice acá? Con ideas avanzadas, acá está, con ideas avanzadas y con la actitud que esto entraña. ¿Ok? Dicho de una persona, de una colectividad con ideas avanzadas, es decir, ideas modernas. Ideas modernas. ¿Se dan cuenta? Pero luego está el otro hecho, ¿no? Partido liberal, en fin, la tendencia política, en fin. Ahora, si yo tomo en cuenta ambos sentidos, tanto, ¿no? El progresismo como el significado directo que nos está dando en este instante ID, y tomando en cuenta el proceso, el título que necesito, ¿cuál sería aquel, te repito, la frase, ya, en otras palabras, ¿cuál resume el texto? Por teoría de título. ¿Qué frase resume el texto? O sea, si yo justamente resumo con la C, será igual que resumir con la A. Esa es otra forma. Si yo resumo el texto, ¿con cuál resumo? Si yo resumo con la C, estaría enfocándome solamente en una cuestión directamente de Yaishu y Yurren. Pero acá hay toda una influencia, pues. Sí, sí, sí. Y ese es el cambio. Espérense un ratito, se ha movido esto. Ya. Ok. Luego, una característica importante de la educación en China es, a ver, acá también no se vayan a emocionar. Lo más seguro es que quizás hay algún tipo de término o expresión que te diga, ah, no, esta debe ser porque lo he leído en el texto, ya, tengan cuidado. La presencia de Yaoshu en el desarrollo de la educación china dice acá, característica importante, o sea, algo trascendente. A ver, la presencia de Yaoshu en el desarrollo de la educación china, característica importante, puede ser porque era al inicio, ¿cierto? Puede ser porque es relevante al inicio, puede ser, no lo descarto. Otro, el reemplazo de Yaoshu por error. Ahora, la pregunta es, chicos, ¿es reemplazo? ¿Hay reemplazo? No, ¿Sustitución? profe. Es Un complemento. complementación. Exacto. Bien, ya. La importancia del maestro en la formación integral de los alumnos ahora. ¿Qué ocurre acá? Desde antes, yo noto que desde el modelo anterior, desde Yao Shu hasta el Yurren, el profe tiene importancia, porque acá en la parte inicial también dice, ¿no? El libro tanto el profesor como el libro, o sea, acá está el concepto, no estoy mintiendo, acá está, el concepto profesor y el concepto libro se consideran fuentes de conocimiento de autoridad. O sea, desde ahí yo noto la importancia y la trascendencia del profe. ¿Ok? Ya. Ahora, y luego más adelante también noto eso. ¿Ok? Por algo lo ponen como ejemplo moral. O sea, y mira, y si hablamos de esto, claro, es una característica importante porque están poniendo al profesor como por encima de todo. Ahora, y claro, y de formación integral porque toma en cuenta lo que el maestro diga. No descarto la C tampoco, ¿ah? Sí, pero considero incluso que la C tiene mayor relevancia con respecto a la A porque solamente la A se queda en el Yaishu. La influencia de la economía en la sociedad china, a ver, ese es un factor que ha hecho que cambie, pero no es una característica, es un factor. Porque el factor, según lo que hemos leído, es un factor, el que ha permitido este cambio, es un factor económico y ese factor justamente también con respecto al idioma. Luego, el rol desempeñado por el libro en el aprendizaje de idiomas, pero no solamente es en el idioma, pues, no solamente se cae en el idioma. Entonces, mi clave obviamente sería la importancia del maestro en la formación integral de los alumnos. Eso sí que sí.
¿Listo? Muy bien. Ok, hasta aquí se está entendiendo, ¿no? ¿Vamos bien? Ya. Con Z y con yo máxima, usted decía. A ver, a ver, acá. Siguiente texto, ya. Un texto más ya ustedes solos, ¿ya? A ver, dice, la reestructuración del régimen democrático, a ver, dice reestructuración. Cuando, ustedes tienen que tener mucho cuidado. Cuando se refiere a reestructuración, acá hay un pequeño inconveniente. Escúchame. No, dice Vilma, tienen que leer. ¿Para qué van a ingresar a la universidad entonces? No entiendo. Déjense de cosas, ¿ah? Después en la universidad, ay, profesor, ¿para qué ingresé? Ah, ¿para qué ingresas, pues? Entonces, escuchen, escuchen. Ya, de la manito, dice. A ver. La reestructuración del régimen, de la manito, del régimen democrático, tiene que ser entendida como un proceso basado en nuestra propia historia y nuestros, a ver, propios agentes sociales y políticos. A ver, entonces, antes de seguir a la siguiente parte, repito, la reestructuración del régimen democrático. Ya, ¿qué es un régimen democrático? Es la forma como se da la democracia, ¿cierto? Ya, ok. Tiene que ser entendida como un proceso, desarrollo, basado en nuestra propia historia, ya, esa reestructuración, ¿no? Y propios agentes sociales y políticos. O sea, todo lo que nos concierne solo a nosotros. ¿Me entienden? Nuestra historia, nuestra gente, nuestra cultura, o sea, todo, pero solamente, solamente y nada más lo que nos concierne a nosotros. Se trata de afirmar, mira, esta reestructuración se trata de afirmar los valores y las reglas y las instituciones de la democracia representativa. Ya, afirmar todo esto, ya, esto concierne los valores, reglas e instituciones de la democracia representativa. Profesor, ¿cuál es la democracia representativa? Esa que ha puesto a los congresistas donde están. El Congreso, en su momento, cuando se eligió al presidente, cuando estábamos supuestamente en un régimen democrático tal cual, se entendía como la elección libre de los puestos o de representantes como autoridades, ¿me entiendes? ¿Sí? Ya. O sea, hay que afirmar esos valores, las reglas, instituciones, ya. De enraizarlos, o sea, de darles validez, solidez, ¿sí? En nuestra realidad y que guarden relación, mira, que se vinculen. Mmm, de la Torre, en parte yo creo que sí, porque así como hubo inconvenientes con el gobierno, bueno, vieron también otros puntos. Es todo un lío, tú sabes que en ese instante hay de todo para conversar. Bueno, en nuestra realidad y que guarden relación con sus principales tendencias de cara al futuro. Cuando dice principales tendencias, ¿qué significa principales tendencias? Su principal es interés, profe. Podría ser, podría ser, porque es lo que están buscando. Sí, creo que podía coordinar ese término. No, no estaría de más decirlo, estaría bien, estaría bien. Eh, acá debe, acá, esto no es frame. Hoy en día, a nivel mundial, organizaciones políticas que por rigidez ideológica y de ortodoxia habían cuestionado la democracia representativa, ahora la descubren. ¿Eso qué significa? Hasta ahí. Mira. Hoy en día, a nivel mundial, organizaciones políticas que por rigidez ideológica, que por rigidez acaba de ser ideológica, y de ortodoxia habían cuestionado la democracia representativa, ahora la descubren. ¿Qué pasa? Entonces, antes la criticaban y ahora ¿qué hacen? Ahora la aprueban.
¿Se entiende? Eso es lo que prácticamente le están diciendo acá, ¿cierto? Ahora, ustedes dirán, profe, no entiendo cuando dice organizaciones políticas. Los partidos políticos, pues. Partidos o tendencias políticas, ¿sí? Ya. Cuando dice rigidez ideológica, o sea, que solamente piensa de una forma. Solo piensa que se da de una forma. Y de ortodoxia. ¿Cuál es ortodoxia? Que yo tengo la razón. ¿Se dan cuenta? Habían cuestionado la democracia representativa, ahora la prueban, perdón, la descubren, la aceptan explícitamente y hasta la defienden. Es decir, hay un cambio radical. ¿Te das cuenta? Entonces, eso es importante porque estamos hablando de qué. En el texto te indica de la reestructuración de un régimen democrático, o sea, para reestructurarlo. ¿Ok? El texto encaja mucho con la realidad factual que estamos viviendo. Ahora, en los países con tradición democrática, donde obviamente hay gran cantidad hay una historia democrática, sin embargo, existen sectores que, si bien no cuestionan la democracia, claro, no la objetan, em, son muy críticos de la forma que ha funcionado y buscan perfeccionarla. Claro, porque me imagino, acá hay un conector, ¿no? Este conector también es importante resaltarlo. La democracia no es la perfección, ¿me entienden? Ahora, luego menciono acá, me perdí, buscan perfeccionarla mediante, acá hay mediante el establecimiento de mecanismos que permitan tomar en cuenta a los representantes, obviamente se refiere a la democracia representativa, ¿sí? A los que han elegido, y enriquecerla. Cuando dice enriquecerla, ¿qué significa? Fortalecerla, ¿cierto? ¿Ya? Con algunas instituciones provenientes de la democracia directa. Ahora, acá hay un detalle. ¿Quiénes son esas instituciones? Los órganos de control que vigilan justamente por un régimen democrático, que aseguran su continuidad y mejor funcionamiento. Esto para que entiendas, ¿sí? Algunas instituciones provenientes de la democracia directa. Ejemplo, por ejemplo, en el Perú, un ejemplo claro es la Defensoría del Pueblo, que es la institución pública llamada justamente a velar por los derechos de cada uno de los peruanos. ¿Se dan cuenta? Para que tengan un ejemplo. Obviamente que aseguran su continuidad y mejor funcionamiento. Claro, porque esas instituciones, así estas instituciones, vamos a ponerlo con un color diferente, ¿ya? Deberían lograr eso. Que aseguran su continuidad y mejor funcionamiento. Se trata entonces de fortalecer la democracia. Mira, se trata entonces acá. El autor en esta parte está llegando a una idea fuerza, una idea importante. Fortalecer la democracia representativa y forzar la renovación de los partidos para revertir la tendencia a manipular y controlar la representación. O sea, en conclusión, todo lo anteriormente mencionado se resume en esto. Fortalecer la democracia representativa, o sea, darle fuerza, mayor preponderancia. Y saca forzar. Cuando dice forzar, tomen en cuenta lo siguiente. O sea, esto tiene que darse sí o sí, según lo que dice el texto. Ya no te me emociones. Y forzar la renovación de los partidos para revertir la tendencia a manipular y controlar la representación. ¿Te das cuenta? Como bien decía por acá un jovencito, joven de la Torre, la tendencia sería lo que buscan. ¿Te das cuenta? Igual, revertir esa búsqueda de manipular y controlar la representación. Ok. Ahora, primera pregunta, elemental. Mira, justo una pregunta por el título. Recuerda que estas preguntas son fijas. Las que estamos haciendo en este instante, en este año, son fijas de fijas. ¿Ah? Estas son fijas de fijas, ¿no? Porque es un examen en sí. La única ocasión en la cual el examen de la agraria salió, hasta donde yo tengo entendido, es este año. El resto ha sido reconstruido, o bueno, lo han adquirido de alguna forma indirecta. ¿Salió, profe? Vamos a ver, joven, vamos a ver. El régimen democrático en el mundo de hoy es posible. Es posible. Porque te da cuenta del cambio que está viendo la reestructuración. Podría ser.
Es algo genérico también, yo considero lo mismo, me imagino que algunos están también pensando igual, pero podía encajar. Cuestionamiento a la democracia, es que realmente es un cuestionamiento a la democracia, una crítica, no hay tal figura, no hay eso. Democracia y libertad, menos, pues eso ya es muy genérico ya. Importancia de la democracia representativa. En esto se enfocaría solamente en la representación, pero no en la reestructuración. ¿Me entiendes? O sea, si solamente hablo de la importancia, solamente habría mención de por qué es importante, más no del cambio que se quiere buscar, ¿no? De la reestructuración. Democracia y desarrollo también es muy amplio, ni hablar. Lo más sensato sería marcar avión. Así es. Acá. A ver. ¿Cuál es la idea central del texto? A ver. ¿Qué es lo más importante, trascendente, fundamental? Es la postura que el autor tiene. A ver, con calma, ¿sí? No te desesperes. A ver, ¿existe consenso en la validez de la democracia representativa? Es cierto eso. Se ponen de acuerdo y, y todos comulgan en que está bien, que la democracia es necesaria. Pero es lo más importante. Considero que no totalmente. Otro. Eh, la elección de los candidatos parlamentarios se debe a razones económicas, pero eso no es lo más importante, pues. De que puede ser cierto, puede ser cierto. Los partidos conservadores imposibilitan la reestructuración de la democracia. Ese es un dato. La democracia promueve la creación de nuevos partidos. En el texto dice que hay que algo así como reinventarlos, no uso otro término. La renovación, perdón. Todos los países están reestructurando su sistema democrático. ¿Cuál sería? No, profe. Por lo menos sabemos que estos tres no son. Me queda avión y enano. Avión dice, existe consenso, o sea, hay una especie de entendimiento en la validez de la democracia representativa, y es que, claro, sí hay un consenso en que puede hacer esto, basándose en una reestructuración. Ahora, acá dice, todos los países están reestructurando su sistema democrático. A ver. Dice, tiene que ser entendida como una historia social. A ver, lo que quiero saber, porque estamos hablando del concepto, acá está. Hoy en día, y acá lo dice, a nivel mundial, este es el elemento sustancial que quiero que te fijes. Hoy en día, a nivel mundial, no te dice algunos, no te dice estos cuantos, no, te dice a nivel mundial. Organizaciones políticas que por rigidez ideológica y de ortodoxia habían cuestionado la democracia, ya. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué está ocurriendo? El autor, la idea central del autor, ¿qué me está diciendo? De que existe consenso en la validez de la democracia representativa, eso es correcto, no te digo que es mentira, pero es lo más importante que te dice el autor. El autor, yo estoy notando, dice acá, renovación, cambio, instituciones provenientes de la democracia para que puedan enriquecerla. O sea, yo noto acá, yo me fijo que el autor me está tratando de convencer de que hay a nivel mundial una modificación. ¿Te das cuenta? Hay Pero, sectores que... profe, Dime, pero, profe, eso sería lo más relevante porque yo lo veo como un dato. ¿por qué? Porque la mayoría del texto Primero, ¿de qué me está hablando? de la democracia. No, no solo la democracia, sería muy mezquino decir la democracia. Está hablando de la reestructuración justamente de los regímenes. ¿Qué te dice acá? Del régimen, la reestructuración del régimen democrático. ¿Entiendes lo que es un régimen democrático?
según el texto. El régimen democrático será el tipo de gobierno que cae en la democracia. Y acá te está explicando qué es lo que tiene que ser. Es un proceso que pasa en nuestra historia, en fin, lo que requiere. Y es más, en una parte del texto, acá lo menciona, se trata entonces de fortalecer la democracia representativa y forzar la renovación. Acá, en esta parte está la idea. La renovación de los partidos para revertir la tendencia a manipular y controlar representación. Entonces, no es solamente el fortalecer la democracia, acá también está por algo, está el colector I. Allá, O sea, no es solamente un elemento, es lo otro también. sí, sí. ¿Te das cuenta? La clave sería enano. Ujú. Ya. La estructuración, ahí está. La reestructuración del régimen democrático, ¿qué supone? A ver, ¿qué requiere, qué supone, qué da a entender? A ver, hay que ser juiciosos en esto, ¿ya? Corregir nuestra historia. ¿Podemos corregir nuestra historia, chicos? La historia ya está marcada, ya. La historia está marcada. En el texto tampoco da a Futuro, entender que... ¿Cómo? en nuestro contexto sí, profe. O sea, para el futuro. Ah, es otra cosa, el futuro es otra cosa. Em, Cuestionar la rigidez ideológica de los partidos tradicionales. Podría ser, podría ser, no lo niego. Porque sí, pues los partidos tradicionales pueden tener esa tendencia a una democracia representativa convenenciera, ¿no? Esa tendencia que justamente mencionaba el texto. Establecer nuevas instituciones que velen por la democracia. Mira, mira. Sí, puede ser. Ajá. Dice que cuando dice supone, ¿ya? ¿Qué es lo que sugiere? Podría ser establecer nuevas instituciones, porque en una parte del texto, acá está, eh, buscan profesionales mediante el establecimiento de mecanismos que permitan tomar en cuenta a los representantes y enriquecerla con algunas instituciones provenientes de la democracia directa que aseguran su continuidad y mejor funcionamiento. Ya, podría ser. Otro, fortalecer la democracia directa y renovar los partidos. No, es que la democracia que tiene que fortalecerse es la democracia representativa, no la directa. Renovar los partidos sí, pero fortalecer la democracia directa, No, profe. mm, fortalecer la democracia representativa. Luego, observar las tendencias futuras del régimen democrático, pero esto es algo bonito para leer. La E sería bonito para pensar. O sea, la E sería excelente para tomarlo en cuenta sin referirnos solamente al texto, sino de manera personal. Entonces, vemos que D y E no son. Ya, estos no son. Ahora, corregir nuestra historia de cara al futuro tal vez. De cara al futuro tal vez. Me queda. Cuestionar la rigidez ideológica de los partidos tradicionales o establecer nuevas instituciones eh, que velen por la democracia. ¿Cuál vendría a ser? La C, profe. Porque según lo que dice el texto, sugiere algo, pide algo, ¿cierto? Por tanto, mi clave sería, como bien dice el joven, la C. Entiendo, profe, que supone es como que lo que requiere, ¿no? Sugiere, ajá, sugiere, ¿qué requiere? ¿Qué necesita? Exacto, así es, exactamente. Ya. Ya chicos, a ver, solamente ese texto, a ver, rapidito, al toque. Te suelto la manito, vamos, tú puedes, de una vez.
¿Ya, profe? No, ¿Despertó? no. Dice, aunque parezca increíble, la moda del apellido se inició recién en la época republicana. Pero hijito, tú siéntete feliz, por lo menos te firmó. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón. Una bromita para matizar la mañana. Escucha, escucha. A ver, poquito destructivo ese chistecito. Sigamos, sigamos. A ver. Entonces, dice, aunque parezca increíble, la moda del apellido se inició recién en época republicana. A ver, mira, habrá que preguntarle a Mostacero. El uso legal restrictivo de apellidos, ¿no? Únicos para todos los descendientes de una generación, o sea, si eres López, Pérez, Rodríguez, Hernández, Fernández de Fey, apareció en el siglo XIX. Mira tú, pues, chamaco. Hasta el siglo XVIII era muy común, fue frecuente, constante, ver que los hermanos de padre y madre tuvieran distintos apellidos. ¿Cómo vas a poner Melissa Klug? Respeto y ya. Entonces, escucha, escucha. Date cuenta en lo siguiente. Entonces, antes de esa época, ¿no? Era habitual ver que hermanos de sangre, o sea, directamente, no contaran con los mismos apellidos. ¿Sí? Ya. La clave era que se podía utilizar dos de toda la gama de apellidos de los parientes. Ah, mira, puedes escoger, creo. Incluso de los abuelos o de los tíos. No, tío, no, explica el historiador Teodoro Ampe Martínez, secretario del Instituto Peruano de Investigaciones Genealógicas. Interesante. De allí que los apellidos se iban trenzando, vinculando, relacionando, combinando e interponiendo uno sobre otro, en fin, cuál está mejor, cuál es peor. No era inusual, o sea, no era inusual. Cuando dice que no es inusual, ¿qué significa, papu? Significa que esto es común. Encontrar a Luis García Mostajo y su hermano Pedro Infantes Mostajo, ambos hijos de los mismos padres, pero con una predilección distinta por el primer apellido. Ah, claro, cada uno quería un apellido distinto, diferente, diferente. La formación o creación, mira, el texto realmente no está complicado, su lectura. Por eso incluso quizás lo estamos leyendo más rápido que el anterior. ¿Se entiende, no? Los anteriores sí están un calambre al cerebro, están convulsionando por ahí. Ya, acá. La formación o creación de apellidos de origen español, yole, ha seguido distintos caminos. Con dice que acá sí, 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 acá, Pepe, acá. Cuando dice acá que ha seguido distintos caminos, mis estimadas y estimados suscriptores, perdón, jovencitas, jovencitos, ¿no? Cada uno más original que otro. ¿Qué significa que ha seguido distintos caminos? Hay diferentes formas en la formación y creación de dichos apellidos. ¿Ok? ¿Cierto? Sobre todo obviamente, apellidos de origen español. Esto vamos a resaltarlo todo esto. Todo esto. ¿Sí? Gran parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Obviamente los apellidos, se formaron patronímicamente tomando como tronco, o sea, como origen, como raíz, el nombre del padre. Así, el hijo de Gonzalo se llamó González. El hijo de Martín, Martínez. El de Rodrigo, Rodríguez. El de Fernando, Fernández. ¿Se dan cuenta? Ya. Los interesados en trepar el árbol genealógico de las distintas familias aluden, sostienen, indican, ¿no? Aluden. Es importante mantener esta situación. Aluden, 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 aluden. Aluden a que la descendencia del apellido se ha vuelto una costumbre muy en boga en esos tiempos, o sea, muy en mención. Aseguran, afirman que se pisa terreno firme cuando un individuo conoce de dónde viene. Claro, saben dónde viene. Pero dicen que solo entonces sabe a ciencia cierta hacia dónde va. O sea, solamente así se dan cuenta hacia qué lugar derivan. ¿Ok? Perfecto. Muy bien, hasta ahí vamos bien. De lo planteado en el texto se puede deducir
que se puede afirmar, que se puede confirmar. A ver, recuerden, la deducción necesariamente es una conclusión certera. No es una cuestión de que, ay, me parece, creo yo, o no. Debe ser mejor así. No. O es o no es. De fácil, así de fácil, directo. A ver, hasta el siglo XVIII no se identificaba quiénes eran hermanos, primos o parientes. No, sí se sabía. Solamente que no era tan común ver la diferenciación por el uso de apellidos. Ya, la no es. La no es. Vamos a marcarla para evitar inconvenientes. Los que no conocen su apellido son inestables e inseguros. A ver, lo que pasa es que en una parte del texto dice, los interesados en el árbol genealógico de las distintas familias aluden que la ascendencia del apellido se ha vuelto una costumbre muy en boga. Aseguran, se entiende de estas personas, ¿no? Afirman, que se pisa terreno más firme cuando un individuo conoce de dónde viene. ¿Qué significa eso? Que dice se pisa terreno más firme. O sea, hay mayor seguridad. Se entenderá eso, ¿no? Me imagino. Sí, Claro. Conoce sus orígenes. Predicen, o sea, se anticipan incluso, ¿no? Tienen esa particularidad con esta situación. Que solo entonces, dice, solo, esa es una otra particularidad, dice que solo entonces sabe a ciencia cierta hacia dónde va. Los que no conocen su apellido son inestables e inseguros. no. Es una sospecha tal vez, pero directa, pero es muy complicado, porque aquí es una cuestión subjetiva. Ahora, No necesariamente. pues sí. ¿Había predilección por los apellidos? No, pues no es que había predilección. Esto no puedo decirlo, pues. Los apellidos de origen español tienen un origen desconocido. Bueno, en algunos casos sí, otros no. Porque en el texto dice que la formación de lo que sean apellidos de origen español ha sido distintos caminos, pero no significa que se desconozcan. Dice que son distintos. No, tampoco. Hasta el siglo XVIII, dos hijos de los mismos padres podían tener distintos apellidos, sí o no. Sí, claro que sí. ¿Esa es una conclusión correcta, jóvenes? Claro, porque en el texto dice, ¿no? En una parte, hasta el siglo XVIII era muy común que los hermanos de padre y madre tuvieran distintos apellidos. Ahora, si dice que tienen distintos apellidos, pero son hijos de padre y madre, entonces yo puedo inferir que dos hijos de los mismos padres podían tener distinto apellido. Claro, es posible inferir la E, porque cuando dice inestables e inseguros, pero con respecto a qué. Ya, por eso, pero a su destino, a lo que viene, dónde viene, ya, pero eso es el detalle, no está especificando la inestabilidad e inseguridad, porque puede ser una inseguridad, inestabilidad emocional, económica, qué sé yo. En esa amplitud de la idea es que no puedo ser, o sea, tan alegremente marcar esa respuesta. ¿Me entienden? En cambio, la E sí, pues, la E. Ok, Profe, dime. profe, yo también acerto por la E. Sin embargo, cuando dice, yo pensaba que cuando decían deducir era que no estaba en el texto. Es que esto no está en el texto. Esta es una conclusión. Los datos a ver, lo que pasa es que eso creo, no sé si lo hemos conversado antes, pero la deducción, la inferencia es una conclusión certera a partir de las premisas. Las premisas te permiten llegar a esa conclusión. Y las premisas tienen que repetirse, obvio, porque están como parte del sustento. Luego, en el texto se afirma cuando dice se afirma, ¿qué se dice? Sí, chicos, cuando dice se afirma, esto es algo que tiene que estar en el texto. Ahora, tengan cuidado cuando hay esta pregunta de examen. Recuerden que en esta prueba de este año es una pregunta, profe. A ver, Humberto, en el texto dice acá, ¿dónde está? Era muy común que los hermanos de dos padre y madre tuvieran distintos apellidos. Esta información, esta premisa, toda esta información te permite concluir, inferir, deducir, llegar a la idea de que justamente dos hijos de los mismos padres podían tener distintos apellidos. Que tú, que tú lo entiendas como que está dicho de otra forma es muy distinto, pues es una conclusión. A partir de acá,
Hasta el siglo XVIII era muy común, sí dice que era muy común, era frecuente ver, ¿cierto? Era frecuente ver tal situación. Entonces, si vamos por esa idea, mi estimado Humbertito, ¿cierto? Literal, está literalmente. A ver, ¿dónde está literalmente? Porque eso ya me sorprende ya, a menos que yo esté leyendo mal. ¿Está en esa parte, mi estimado Humberto? ¿Por esa parte? ¿Antes? Sí, profe, sí es literal, sino que no es lo Un ratito mismo. dijo, no puedes decir eso, de la Torre, no puedes decir eso, te contradices. No puedes decir eso. Pero, profe, Si es literal, tiene que estar escrito tal cual, hijo. A ver, eso por eso estoy preguntándole al jovencito. Deja al caballero que se permite explicar. A eso voy, hijo. Hasta el siglo XVIII, en el sexto renglón, dice acá. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero dice que los hermanos de padre y madre tuvieran distintos apellidos. Y acá dice, dos hijos de los mismos padres. ¿Dónde aparecen esos dos hijos? Vuelvo a preguntar, ¿dónde están esos dos chivolos? ¿Dónde están esos dos chuchis? ¿Dónde están esos dos escuincles? ¿Dónde están esos dos? Acá pongo 3, acá pongo 6, acá pongo 10. Claro, ahí está el detalle. Ajá. También usted de la torre aprenda a sustentar, joven. Tenga más juicio, cuidado. Cuidado, no te emociones, muchacho. ¿Qué se afirma? Si dice que se afirma es algo que tiene... Acá sí tiene que ser en el texto, ¿ok? Ya. ¿Los apellidos españoles tienen origen diversos orígenes? Sí, por lo que yo estoy viendo en el texto hace un rato he leído, sí, me parece que sí. Recién en estos tiempos es importante el uso de apellido. ¿Dónde dice que sea importante? ¿Por qué es importante en estos tiempos? ¿Cuáles son estos tiempos? Eso no lo afirma. ¿De dónde sale eso? De la parte final, profesor, pero dice se afirma. Acá dice predicen, no dice se afirma. Luego, Teodoro Ampe inventó los patronímicos. Ya, sí, bastante. A ver. Todos nuestros apellidos tienen origen patronímico. Todos. Todos. Yo me he pedido mucha. ¿Dónde está el patronímico? Falso. Solo si se conoce el apellido, se sabrá a ciencia cierta a dónde se va. Ya. Ahora, la pregunta, jovencitas, jovencitos, se afirma. Esto se afirma, solo entonces se asienta hacia dónde se va. Siempre y cuando, ¿qué cosa? Cuando el individuo sabe su apellido. Ahora, acá hay una pequeña singularidad, ¿no? Tanto la E como la A, ¿cierto? Dan cuenta de forma indirecta que son lo mismo. La formación, mira, la formación o creación de apellidos de origen español ha seguido distintos caminos. Cuando dicen esta parte que ha seguido distintos caminos, se entenderá que tienen diferentes orígenes. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Es idéntico? ¿No es idéntico? no, claro que no, profe. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué origen es el origen, ¿no? ¿De dónde provienen? En cambio, ¿Ya? distintos caminos es hacia dónde ha seguido. Pero está hablando acá sobre la formación. Eso. Si dice formación o creación de apellidos, ¿sobre qué se entiende? ¿No es igual que origen? Acá sí está parafraseado. Los apellidos españoles ahora tienen diversos orígenes y acá ¿qué te dice? La formación de apellidos de origen español, ojo, de origen, acá está la diferencia, de origen español, no te dicen españoles, ojo, de origen español y acá ¿qué te dice? Los apellidos españoles. ¿Cuál es la diferencia? En que puede ser una cosa de origen español y otra cosa es que sea español. Es diferente. ¿Se dan cuenta?
O sea, aquellos que se han originado en alguna influencia española. Esa es la diferencia. ¿Ok? Ya. En cambio acá dice los españoles. O sea, todos, o sea, mejor dicho, un español, por ejemplo, un español vasquense. O sea, mejor dicho, para que entiendas. Por ejemplo, el español de Cataluña. Ah, ya te das cuenta. A eso va. A eso va. Por eso te confunde. Porque habla de apellidos españoles, pero dice de origen español. Es diferente. En cambio, la ESI, pues prácticamente es lo mismo que está en el texto. Y el título de texto debe ser, a ver, otra vez título. En este examen si me llevan preguntas por el título. A ver, para mí que se ha ido hasta el piso esto, el desorden. Vamos a ver, ojalá no esté todo desordenado acá para poder marcar la clave. El título debe ser el origen y el uso de los apellidos, el proceso de denominación del español, la historia de los apellidos durante la época republicana, la necesidad de utilizar apellidos en el español, o la formación patronímica. Es que no solamente es patronímica, pues. Están hablándote del origen de los apellidos, pero no solamente es patronímica. ¿Cuál es el título más adecuado? Necesidad de apellidos, no. Necesidad no es. En esencia sí, profe, porque dice que después del siglo XVIII... A ver, la torre. Vamos por lo siguiente. El título resume el texto y hace que el texto se resuma en esa frase. Si tú dices la necesidad de utilizar, usted me está diciendo que solamente es esto. Eso estamos hablando. No. Ah, ya. Digo de la E. Pero, hijo, la E no solamente es patronímico, es uno de tantos. Es una forma, no es el único. No se enfoca solamente en eso. Gustavito, ahorita entramos, momento. Anda al baño. Ya, escucha. Acá, la historia de los apellidos durante la época republicana, solamente eso, nada más. Nica. Luego, el proceso de dominación es peor. El origen y uso de los apellidos, ahí sí. ¿De dónde vienen? ¿Cómo se dije? ¿Saben cuál es el único detalle? ¿Saben cuál es la única diferencia? Que no aparece el término español. Porque dice, aunque parezca increíble la moda del apellido, porque ahí dice apellido en general, pero toma como referencia el español, por si acaso, la moda del apellido. Habla en general, no habla solamente del español, pero toma luego como referencia en el caso español. Pues. Por lo tanto, mi clave, más que obvia, era avión. Y con eso llegamos al final de la clase. Dime, la torre. Profe, yo también estaba pensando sobre la A, pero no le vi el uso, o sea, no creo que no explique el uso. Pero si está diciendo de cómo justamente, ¿qué hacen? Toman los apellidos de quien desean, de quien les gusta. La diferenciación es por lo que ellos escogen, claro, ese es el uso. Lo voy a analizar entonces, pues. Hijito, para tu cumpleaños. Mis jovencitos, como cada semana, un gusto hormonal haberlos visto. Si les gustó, denle like, compartan, suscríbanse. Y como dijo un sabio filósofo, eso es todo, amigos. Ay, dicen acá, nah, eso.